Hola a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación del taller de concurso Camp UTEM 2020. Esta vez nos dedicaremos a hablar y a presentar un poco nuestra mirada desde el taller acerca de la vivienda y por supuesto como lo hicimos en la primera cápsula, esta estará también dividida en dos partes. Esperando que las hayan visto, las dos primeras, relativas al acero, los invitamos entonces a que sigan con atención esta presentación. Vivienda, algunos ejemplos. Entonces, a continuación veremos varios momentos en donde se han ideado y se han planteado formas de resolver el gran asunto que significa la vivienda. La vivienda entendida como aquel programa príncipe del tejido urbano, aquel que concentra la mayor cantidad de metros cuadrados y que es preocupación básica de todos los ciudadanos, entendiéndolo también como un derecho, la vivienda como un derecho. Es importante aclarar que la vivienda, si bien siempre se ha resuelto para la clase dominante, para los patricios de la época romana hasta la burguesía del siglo XIX y siglo XX, de manera más bien autónoma, siempre ha existido la preocupación de cómo lograr establecer algunos programas o algunas improntas que permitan sistematizar la aproximación al acceso de la vivienda. En el caso de Santiago, este tiene raíces afines del siglo XIX, pero principalmente en el primer cuarto del siglo XX. Es allí donde la explosión del crecimiento urbano, de la migración campo-ciudad, marcada por la voluntad y búsqueda de una mejora, de mejores posibilidades de trabajo, hace necesario entonces entender qué es lo que significa la vivienda, cómo se puede dar solución, de alguna u otra manera, a esta nueva clase trabajadora emergente, urbana. De ahí podemos identificar quizás el primer caso que dice relación con el CITE. El CITE entonces, como esa configuración que parasita en la manzana consolidada y que es capaz entonces de cambiar un paño a otro con gran facilidad para lograr una cierta densificación en torno al programa de la vivienda. Entonces, con pasillos que van conectando las distintas viviendas, se va transitando a un espacio lineal de uso colectivo de la comunidad que vive en el CITE, teniendo por supuesto pros y contras que ustedes ya los habrán intuido o los habrán visto o verificado. La proximidad de vivir con el vecino permite cierta interdependencia y beneficios. Tú cuidas a mi abuelo mientras yo voy a comprar y yo te cuido a tu hija mientras tú vas a comprar o quizás incluso hacer alguno que otro acontecimiento de encuentro social entre vecinos. Pero al contrario también esa proximidad que a veces genera cierta discordia cuando los vecinos no se llevan bien o uno que otro vecino no se lleva bien con el resto, etcétera, etcétera. Como sistema, como manera de insertar una forma de dar solución a la vivienda, a la nueva clase trabajadora y también tanto obrera como profesional, emergente, esto se va multiplicando a lo largo de Santiago. En esta serie de dibujos axonométricas que son parte de una investigación Fondesit liderada por José Rosas, podemos ver la síntesis de la mutación de la manzana. Es decir, cómo de pronto de un imaginario de una grilla que tiene vectores de comunicación
y tiene manzanas que son o están presentes para ser intervenidas y colonizadas y construidas, va surgiendo las primeras relaciones del lote con las haciendas y sus casas en las esquinas, con la chacra al interior, las acequias cruzando por la mitad de la manzana, etcétera, evolucionando hacia un tejido urbano un poco más denso, con distintos programas, quizás institucionales algunos, y la vivienda empieza también a ser densificada y de manera colectiva también. Como lo muestra en la última imagen, aparece entonces el CITE. Como se ve aquí, el CITE es capaz de resolver en un sitio o en dos sitios la densidad de una vivienda asequible. La gracia es que tiene esa flexibilidad de transformar una manzana sin que se afecte toda la manzana y cómo a su vez la manzana, al ser intervenida, no afecta la totalidad del damero, del sistema de la grilla urbana. Entonces resulta más bien práctico poder generar sobre lo preexistente una nueva estructura más densa que dé o contribuya a solucionar la demanda de la vivienda de una manera muy pragmática y con una cualidad también de la que hablábamos al principio. Entonces, esta forma de parasitar sistemáticamente en la manzana es lo que se transformó en su momento en un éxito como impronta de resolver la vivienda. Aquí vemos un caso de un CITE en el cual podemos ver la distribución, ¿no?, de lo que significa una vivienda unifamiliar, una unidad de vivienda dentro de un conjunto que podríamos decir denso en aquel momento, antes de que aparecieran los grandes bloques de vivienda, etcétera, etcétera, décadas después. Podemos entender entonces que la entrada a la vivienda, la unidad de la vivienda, es por un espacio abierto, colectivo, donde todas las habitaciones dan para cumplir con exigencias sanitarias y al mismo tiempo presentar un lugar público abierto, pero íntimo, público de la familia, digo, colectivo, íntimo, que se puede en verano utilizar para estar, para almorzar, para hacer todo. Entonces al final estarían los servicios y a los lados las distintas habitaciones, parte del programa de la vivienda. El caso de la población Huemul en el sector sur de Santiago Centro, al lado de la Plaza Franklin, también surge entonces como una segunda generación de una sistematización de la vivienda obrera accesible, en donde se empieza a entender la vivienda como un componente de un organismo un poquito más complejo y necesario de ser complementado. La vivienda complementada por servicios básicos, plaza, placilla, colegio, teatro, etc. Si en la anterior diapositiva vimos la Plaza Franklin, aquí vemos una plazoleta de una escala mucho más íntima, de una escala barrial, porque si de nuevo la contrastamos con la Plaza Franklin tiene una escala, o más bien una escala mayor, pero una convocatoria casi metropolitana. Todos la conocemos, tenemos que pasar por ahí para ir al sector Franklin, a los galpones del Biobío, etc. Entonces, esta forma de entender la primera fase de Huemul, una arquitectura de fachada continua, una calle de fachada continua con las viviendas unifamiliares sistematizadas, tiene su centralidad en este encuentro comunitario donde está el Teatro Huemul y al frente lo que era un centro cívico. Lo que hablábamos, la vivienda como una secuencia seriada, sistemática, que le da una fachada continua a una calle de poco tránsito, que es como la extensión interior al exterior colectivo público.
Y el interior, entonces, con patios al fondo de las viviendas. Esa es una tipología también digna de revisar y estudiar para quien le interese. De este tránsito de principio de siglo, empezamos entonces de a poco a llegar a los grandes conjuntos habitacionales de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los grandes conjuntos habitacionales, que fue una impronta que se dio casi a nivel global y por lo tanto en Chile también. Antes de entrar en grandes conjuntos habitacionales que fueron realizados en su momento, vale la pena darse un tiempo para reparar cómo también o notar la posibilidad que significaba la arquitectura de posguerra, aquella impronta concertada a nivel de naciones que tenía que dar solución a una vivienda por el gran deterioro o incluso devastación de entornos completos urbanos que requerían de una reconstrucción rápida, que sumado a la tercera o cuarta migración campo-ciudad, pone de nuevo el dedo o la llaga o el acento en la vivienda como programa principal de una ciudad. Desde allí surgen entonces planteamientos mucho más progresivos y especulativos y experimentales sobre cómo se entiende la nueva ciudad o grandes porciones nuevas de ciudad a través de la arquitectura, y la arquitectura como portadora principal de un programa como es el de la vivienda, que sin embargo está asociada y complementada con otro tipo de actividades que también eran parte de estas grandes propuestas. En este caso, los metabolistas japoneses, con el caso de Marine City Capsule y The City in the Air, de Arati Sosaki, este último gran arquitecto conocido por muchos. Interesa entonces notar cómo la necesidad de resolver las partes carentes de la ciudad y la nueva demanda de la vivienda también dio pie a grandes vanguardias arquitectónicas y urbanas. Algunos ejemplos de la versión construida de este metabolismo se pueden encontrar en Tokio, en donde interesa notar que la colaboración del hormigón como un elemento eficiente para resolver las cargas dinámicas, los terremotos. Sabemos que Tokio es una zona de terremotos. Entra en colaboración con el acero, entendido este también como un elemento prefabricado, un ready-made, una cápsula habitable, que se puede ir ensamblando casi como un Lego, de manera vertical, apilándose y creando también un nuevo imaginario, ¿no? Muy tecnológico, muy avanzado para su época. Entonces, la vivienda entendido como una unidad habitacional empieza a tener ribetes estructuralistas en donde cada habitación es una pieza de un gran puzzle que nos permite la flexibilidad de ir esculpiendo o de ir generando a través de una manera aditiva organizaciones, configuraciones arquitectónicas que en sí resuelven el diseño. O sea, yo no estoy ornamentando el edificio, no estoy generando una fachada, no estoy pensando en cómo se resuelven los distintos órdenes de una fachada, sino que, al contrario, bajo la definición netamente funcional de una máquina de habitar, yo la defino como una unidad que de pronto se va estableciendo y editando a modo de una composición que me genera una unidad mayor. El caso de conjunto habitacional Habitat 67 de Montreal es canónico con ese respecto. Otro ejemplo de estas fantasías arquitectónicas y la pieza arquitectónica entendido como expresión y como punta de lanza de la producción urbana, de las cuales hay muchos, también está
el caso del conjunto habitacional Orgues de Flandre, en París, donde vemos cómo aquí surge un brutalismo, como estilísticamente hablando, en base al hormigón, pero que de nuevo a través de este programa principal, que es la vivienda, y también combinado con la oficina, va surgiendo entonces una unidad mayor, una pieza urbana total que define y construye e interviene en la ciudad. Pero si hay algún caso quizás canónica, a mi juicio, interesante de revisar por su complejidad y por la complementariedad de actividades que conjuga, es el plan del conjunto habitacional Lafayette Park, con el urbanismo a cargo de Ludwig Hilbersheimer, teórico, planificador urbano, y Mies van der Rohe a cargo de la arquitectura. Es un plan que parte entendiendo la totalidad como una configuración urbana que tendrá entonces distintos lugares con distintos programas, distintos jardines, bolsillos de parquecitos que van organizando agrupaciones de vivienda, con un gran parque eje principal que organiza todo el conjunto y le da una cierta jerarquía y también una cierta escala, una escala urbana ya. Podemos ver entonces el estilo nítido, conciso, rotundo del estilo internacional minimalista de Mies van der Rohe, con las torres que tendrán una tipología de vivienda más barata, por así decirlo, de fácil acceso, y otras viviendas de poca altura, de 2 pisos, algunas de 1 piso, pareadas todas ellas. Podemos ver entonces el Strip Center con los distintos programas de soporte, el teatro comunitario, el centro comunitario. Podemos ver también en esta imagen la vivienda en altura, con tipologías más pequeñas, un poco más modestas, las tipologías de 2 pisos, de la vivienda pareada, y de nuevo esta relación muy directa entre el interior y el exterior con sus paños vidriados, invitando a los jardines a entrar al interior de la vivienda. Lo mismo en donde vemos las torres que tienen el estacionamiento público y el gran estacionamiento también de residentes, aparte de otros que también existen en otras partes, con una piscina elevada en la techumbre. Y al otro lado vemos entonces la vivienda, pero si bien se muestra lo que anteriormente aparece en las diapositivas, aquí vemos cómo es hoy día el caso, cómo ha resistido los avatares del tiempo y cómo incluso ha mejorado a través del desarrollo del paisajismo, que fue planteado, diseñado entre Hilbersheimer y Van der Rohe. Entonces, si en esta diapositiva vemos la planta de conjunto de una parte del plan, es porque se hace hincapié de que la vivienda no está disociada. Tiene que tener una relación con el contexto inmediato, con la capacidad de generar una unidad o incluso de relacionarse con el resto de la ciudad. En este caso estamos viendo un conjunto, una agrupación exclusivamente de las viviendas pareadas de 2 pisos de altura y cómo se establece simplemente un núcleo principal en el cual se desarrolla el resto de la vivienda de manera muy abierta y que aparece en detalle en otra diapositiva más adelante. Aquí vemos el conjunto nuevamente, desde hoy día, pero una foto blanco y negro, donde se muestra entonces la escalera de una tirada con el núcleo húmedo, separando los 2 lugares, y arriba entonces las habitaciones. Con el ejemplo que acabamos de ver, Lafayette Park en Detroit,
terminamos esta primera parte de la sección de vivienda del taller UTEM, dejando a los invitados a la próxima presentación o la segunda parte de esta sección de vivienda, en la cual revisaremos la contraparte chilena de estos grandes conjuntos habitacionales. Los dejo invitados entonces.